Buenos días, un día más aquí, un capítulo más. Nos encontramos 6 de abril, ya abril, 4 meses desde que empezamos el podcast. ¿Sí es? Comenzamos en enero o febrero. No me acuerdo. Te digo la verdad, no me acuerdo. Creo que fue en febrero. No, claro, creo que fue en enero. Venga, tres Ya, meses, cuatro. ya, ok. Bueno, Vale, por ahí. por ahí, ya. Lo importante es que es un capítulo más. Bueno, Tal Caleb, cual. Uno más o uno menos. uno menos. Bueno, Ah, Caleb, ¿algo que quisieras comentar? ¿Algo que haya pasado durante esta semana? Hoy como tal no hay, bueno, a ver, tema va a surgir, porque, o sea, Ujú. es como que nosotros conversamos y inevitablemente termina saliendo algo. Y al final eso es Efectivamente. pues, sale tan espontáneo. Pero sí, durante la semana, algo que me dejó curioso es lo que me comentaste de Mm. cierta incomodidad. Para colocar en Ah. contexto, Samir no es alguien que se enoje rápidamente. O sea, de No. hecho, para que tú lo veas enojado, es realmente complicado. O sea, tendrías que matar a su familia y a toda su granja para que recién se enoje. Punto aparte, Entonces, tengo granja. Tengo granja. Pero ya, entonces, ok. claro, partiendo de esa base, entonces como que es alguien muy complicado de enojar. Pero en esta semana digamos que ocurrió algo, allá que nos dé un poco de contexto. Efectivamente. Ok, la verdad es que para mí, como dice Caleb, al menos en mi historia, el enojarme era como que mal visto, ¿no? Entonces, o al menos veía mucho que era asociado a figuras que para mí eran aversivas o negativas. Entonces, no era como que en su momento yo no sabía, yo no expresaba mi enojo. Si algo me fastidiaba, me lo guardaba. Partiendo de esa base, en los últimos años que he conocido ya a Caleb y otros amigos, sí me he dado cuenta que había ya no como que a lo que a ellos les enojaba con facilidad, pues a mí, pues no, o sea, como que me había habituado y no. Pero últimamente he estado viendo algo y algo que sí he tenido, quizá le he agarrado mucho cariño, mucho aprecio, es que quiero hacer las cosas bien. Entonces, al ver y ya ser consciente de qué es lo que se supone que debería hacerse las cosas bien, eh, ver que no se hacen y que cuando yo intento intervenir, como que me empieza a frustrar, ¿no? Y ahí es cuando aparece esta sensación de incomodidad, de enojo, porque quiero decir, pero cuando yo sé que si lo intento decir, no, no va a terminar bien. Entonces está en esa incomodidad de, ¿qué hago? Entonces Claro, sí, es principalmente ello, ¿no? O sea, no, no me gustaría dar más detalles porque, pues bueno, al fin y al claro, cabo, ya hay es algo un personas poquito complicadas. claro y de todas maneras que una conducta no, no define toda la relación que se ha generado con respecto, Claro, pues, claro, en esa totalmente. dinámica, ¿no? Entonces ya, pero sí, ese punto, ese hecho puntual sí es lo que generalmente ni siquiera esta semana ya ha sido varias veces en las que está ocurriendo y he tenido esa misma sensación y ya, pues, sí, de hecho, pues ha sido eso, ¿no? Pues, Pero, a ver, quizás hacer un poquito de tema. Pero a ver, antes, si es que, no sé si es que querías preguntar algo más, pero quería agregar quizá otro temita. Pero si no sé si quieres preguntar algo más. no, sí, dale, agrega el tema, a ver. Ya, o Quizás sea, se une. claro, estaba pensando en algo desde el día de ayer. En mi familia sí es muy creyente con respecto al catolicismo, la iglesia y todo ello. Entonces, resulta y resalta pues que a veces ellos se ponen a ver, ya se acerca Semana Santa y se ponen a ver así esto, parábolas, todo esto. Y ya, y ya pues ayer yo los acompañé, me puse a ver y dije, ¿y si hablamos de Jesús? ¿Cómo? ¿Y si hablamos de Jesús? Pero en este Ah, sentido, ¿te acuerdas que en el libro de Ana María Jesús Roxán están los refranes? El sí, análisis funcional de los refranes. Yo me totalmente. puse a pensar, ¿qué tal si es que se hace de lo que dice en estas supuestas parábolas? O sea, y me pareció curioso en el sentido de que me puse a revisar, o sea, me puse ya a escuchar, o sea, y dije, pues en cierto sentido la función de lo que dice supuesta o XY parábola, pues es con intención de promover una conducta quizá más eficaz o eficiente a largo Claro, plazo. totalmente. Entonces es como que, como digo, y maybe, no sé, como que me pareció curioso el tema de qué realmente es lo que buscaría promover en su contexto en ese entonces, pues estas escrituras.
que, pues, Es que es, o sea, es tema delicado, no necesariamente pues porque el tema sea complejo. O sea, bueno, es ligeramente un poquito complicado, pero, definitivamente, o sea, su complejidad va más en la línea de que puede llegar a chocar con es verdad. ideas o pensamientos de gente que sí es dogmática. Entonces, algo de lo que sí yo había considerado bastante en su momento era determinados postulados religiosos que se asumen como principios morales. O sea, por ejemplo, los mandamientos, ¿no? No matarás, no robarás, no adulterarás, y así, creo que no recuerdo los 10. Entonces, claro, y si lo llevamos más a un plano de análisis funcional y pues preguntamos, ¿no? ¿Y para qué no robo? ¿Para qué no mato? ¿Para qué no adultero? Porque cuando mueras vas a tener determinado castigo. O sea, vas a ir al Efectivamente, infierno. Entonces, claro, o sea, son, digamos que es una consecuencia demorada en el tiempo y lo mismo pues para el bien, digámoslo así, ¿no? O sea, porque bueno, en los libros, en los textos que promulgan su religión, ahí se utiliza bastante el bien y el mal. O sea, como que el bien es tal persona y el mal es tal persona. Y entonces, de alguna manera, te ayuda mucho más a discriminar determinadas conductas y a no emitir otras. Entonces, en ese contexto, o sea, la religión ha tenido su relevancia histórica y social, y bueno, hasta ahora la sigue teniendo, porque pues habrá personas que no realizan determinados comportamientos porque una regla verbal que tienen es que Dios me va a castigar. claro, Entonces, mira, si me preguntas, oye, ¿prefieres una persona que crea y que sea muy buena o una persona que no crea y que sea muy mala? Pues, hombre, prefiero que crea, aunque no vaya con mis ideas, y que sea muy buena a una persona que no y que haga cualquier cosa. Entonces, yo creo que claro, va más un poco por por ese el tema lado, moral, como claro. que una guía moral. Claro, que a mí me parece curioso justamente ello, verlo como tú dices, principios morales, porque al fin y al cabo, pues, de cierta manera es más eficaz, independientemente de lo que, pues, lleve más, ya haya trasfondo y con respecto a la religión. Como dices, es un tema así delicado. Pero eso me pareció curioso, ayer que estaba viendo la vida pública junto con mi familia. Pues que sí, es buen tema. La verdad es que sí, es un buen tema. Y yo, o sea, no te voy a mentir. O sea, yo vengo de familia muy creyente desde hasta mis 16 17 años. Yo he sido creyente. Y luego, bueno, determinadas contingencias dan y derivan. No sé, y no es que sea la contraparte, no es que sea el antónimo y diga, pues no existe nada, sino Ujú. que no me he sentado a reflexionar sobre la misma cuestión y llegar a Claro, una conclusión propia, sino que me abstengo y digo, pues trato de quedarme en ese punto medio. Entonces, digamos que claro. ahí he mamado de los dos, he mamado tanto del cristianismo como del lado más, digámosle, científico, ¿no? Claro. Hablando de eso del tema científico, en el capítulo anterior mencioné algo sobre el tema de el lenguaje de las máquinas con respecto como un tema que podríamos hablar. Y eso me atrae un recuerdo a mí sobre un mensaje que llegaste a recibir. Ah, oh, uy, culiao, sí, hola. Yo creo que es un tema interesante también para dar, porque de cierta manera, pues, lenguaje, ¿no? Claro, a ver, les pongo un poco, o sea, les detallo lo que sucedió. Yo estaba pues en la laptop donde estoy ahorita y yo nunca había entrado a bloc de notas. Esta laptop es nueva, está desde eh, última semana de diciembre. Y pues bueno, o sea, eso que Samir comenta pasó hace una semana y media por ahí. Una semana, pongámosle. Entonces, yo entro a mi bloc de notas y cabe resaltar que nunca antes había entrado. O sea, en estos 4 meses que tengo la laptop, no había entrado nunca pues al bloc de notas porque no, yo lo apunto todo a mano. O sea, todavía sigo haciendo eso. O utilizo Word, pero no utilizo Ujú. bloc de notas. Entonces, hace una semana, resulta que yo abro el bloc de notas y había un mensaje. Pero claro, o sea, uno se esperaría un mensaje en tu mismo idioma o pues un idioma distinto. Es que el mensaje estaba en código binario. Y Amén. eso, claro, a ver, no voy a mentir, me preocupa un poco. O sea, ¿cómo llegó este código binario a mi bloc de notas? Porque nunca lo había abierto,
Y pues yo no me intereso tanto por el código binario, pero sí por el código Morse. Entonces como que no es, digamos que no es propio, algo propio que yo haría. Resulta que lo traduzco, o sea, traduzco el mensaje y en español es la respuesta no está aquí, tal cual. O sea, el mensaje en código binario decía, la respuesta no está aquí. Y pues yo leo eso y me quedo frío. O sea, yo digo, ¿quién ha agarrado? Porque es imposible que nadie se meta a mi laptop. Bueno, la cosa es que yo, pues, en ese afán de buscar una respuesta, una explicación, voy a mi historial de Google y Mm. bajo a la fecha donde se escribió, porque esa nota se escribió, si no mal recuerdo, el 6 de febrero, o era el 6 de algo, 6 de febrero, creo que era por ahí, a las 11:50 y tantos de la noche. Entonces yo bajo y me voy a esa fecha. Me voy a esa fecha y a la misma hora. Y bueno, resulta que esa misma fecha y a esa misma hora yo había entrado a ChatGPT y a DeepSeek para preguntarle algunas cuestiones que estaba buscando información. Entonces, claro, yo dije, ¿cómo he llegado esto ahí? Porque la hora, pues, es igual. O sea, la hora encaja. Y cuando tú editas en bloc de notas, te sale o sea, cuando has Bueno, entrado y cuando has claro, finalizado el mensaje. O sea, y para que se coloque todo ese mensaje en binario, sería entrar, copiar, pegar, pero en ese lapso ya te has demorado 3 segundos, o dos, ponte, en el mejor de los, si es muy rápido. Pero es que el mensaje ingresó a las 11 por ejemplo, 11:56 con 0 segundos, y se cerró 11:56 con 0 segundos. Entonces como que, digo, que, no sé, ¿qué pasó acá, no? Y nada, eso fue lo que sucedió. que realmente estuvo raro. A Sí, mí, yo en mi situación, yo me acuerdo muy bien que, o sea, yo me puse a buscar también, o sea, tratar de dar una explicación, porque yo sí lo que sí me acuerdo es que había ocasiones en las que se abría el bloc de notas sin, por algún motivo, pero porque un archivo que yo descargaba tenía un código que pues quizá no coincidía con el formato Word o con el PDF, no sé, pero ahí se abría. Pero fuera de eso ya yo no encontraba una explicación como tal a lo que había pasado en esa situación. Según lo poco que yo entendía, el lenguaje o el código binario tiene, o sea, binario porque pues 0 y 1, simplemente dos dígitos, y se usaba principalmente, creo que, para, bueno, para la programación en el tema de computadoras, donde creo que uno es encendido y cero es apagado, ¿no? Y ya en base a esta unidad básica, ya van elaborando pues comandos más complejos. Y a mí me parecía curioso en el sentido de que nuestro lenguaje, el de nosotros, está sujeto al contexto, entiendo yo, a nuestro contexto, a nuestra demografía y a nuestro tiempo. En el claro. código binario ocurre, o sea, creo que no, o sea, creo que ahí el lenguaje es mucho más específico, o sea, no me he puesto a revisar, pero entiendo yo que ha de ser así, ¿no? O sea, yo también quiero creer que sí, o sea, que son, o sea, determinados tipos de lenguaje, por ejemplo, el binario, el Morse, el Python creo Ujú. que se llama. Entonces, como que son, digámosle lenguaje, pero pues como que unos códigos con números, letras, que pues sirve para programar computadoras o Pues sí. aplicaciones, bueno, qué sé yo, eso es lo que creo. Creo que va por Es ahí. que, a ver, es que sin, pues yo entiendo que sí. Porque, bueno, creo que eso es lo que diferenciaría quizá principalmente a nuestro lenguaje que el de las máquinas. Entendería yo, porque, como dije, nuestro lenguaje pues varía en base a nuestro contexto, a nuestro tiempo. Lo que antes significaba inteligencia no significa lo mismo que ahora. Se ha habido otros estudios, se ha ampliado. Pero el caso de las máquinas, pues, entiendo yo que es un lenguaje que se creó, o bueno, se diseñó específicamente para cumplir ciertas funciones, ¿no? Sí. Y ya va aumentando la complejidad dependiendo de las tareas las tareas que se les soliciten. Y me parece curioso porque yo no entendía cómo de tal programación pues se transmitía la imagen que estamos teniendo en este momento. O sea, a mí se me hacía raro. Pero luego entiendo yo que es como que, ah, mira, es como pequeños poquitos LED y el código binario te dice enciende en tal color y el otro apágate. Y es así como Mm, un montón de comandos y pues bueno, curioso. claro. Bueno. Claro, para mí es curioso. Pero bueno, o sea, No, sí, para mí sí lo fue. Claro, pero
Lo que me dejó también a mí frío pensando, la respuesta no está aquí. Ya, es como si, no sé, no sé si has visto Interstellar, como si Cooper hubiera venido, hubiera dejado el mensaje y se hubiera ido. Como yo en 10 años. Dios mío. Ojalá. Y Ojalá. sería revisarlo de acá a unos 10 años. No, De manera periódica. Ya así, eso es decía. lo que me dejó. Incluso, o sea, ya que comentaste un poco el tema del lenguaje, algo que estaba Ujú, escuchando ayer, porque digamos que yo escucho, reescucho nuevamente, vuelvo a repetir determinados podcasts. Entonces, evidente. ayer volví a repetir uno de Rives, y en donde mencionaba algo que no había, digámosle de esta manera, que no recordaba que lo había dicho. Claro. Era lo mismo una cuestión de lenguaje, pero él menciona que también nuestro propio lenguaje es limitado, porque Sí, pasan tantas cosas que es casi imposible, es una utopía tratar de catalogar todas o describir todas. Y el ejemplo que él colocaba es que, o sea, que se vea la limitación del lenguaje, que si tú te mueves hacia un lado y te mueves hacia el otro, ambos se llaman movimiento, pero en el primero te mueves pues hacia la derecha, en mi caso, y en el segundo hacia la claro, izquierda. Y si me muevo hacia adelante, y si me muevo hacia atrás, si me muevo en diagonal, si doy una vuelta con la cabeza. Y claro, todo eso nosotros le llamamos movimiento. O sea, como que agrupamos todo eso como una taxonomía y decimos, vale, esto es movimiento. Y claro, o sea, no deja de quizás perderse detalles que, bueno, en este caso sencillo, pues quizás no se notará, pero supongo que cuestiones más complejas, como él mencionaba, ¿no? Que la teoría falla, bueno, la teoría tiende a fallar cuando lo estás aplicando, no cuando estás fuera de la experimentación. Entonces, bueno, claro, esos detalles que él ahí menciona y no sé, creí importante destacar porque, pues, o sea, creo que cada vez el tema del lenguaje me empieza a gustar más, me empieza a llamar mucho más la atención. claro. O sea que, ¿sabes? Yo justamente estaba con un amigo y también le expresé quizá mi incomodidad con respecto, pues, últimamente a las frustraciones que yo tenía en el trabajo. Pero también esto le hice el comentario con respecto a, le pregunté, ¿tú qué crees que estudia la psicología? Todo esto, pues. Y él me respondió, la mente. Ok, yo ahí sonreí y me puse a preguntarle, ¿por qué no? ¿Qué crees que es lo que se encuentra en qué crees que es la mente y todo ello? Ta, ta, ta? Y yo le dije, ¿y si se encontrara en el lenguaje? Y como que para él esa respuesta no le cuadraba, o sea, no le hacía sentido, no hallaba para él la relación directa entre lo que es el comportamiento, lo que él entendía como mente y lo que sería pues el lenguaje, ¿no? Ya al menos Rives ha hecho esa aclaración, esa distinción, el lenguaje como práctica social y que justamente en ese lenguaje bien aparece este choque entre aspectos ontológicos, bueno, ontogenéticos y filogenéticos y esa explicación. Pero me pareció curioso porque yo le hice la pregunta que ya, explícame qué es la mente, que me Claro. gustaría entender, por curioso. Y me explicaba que él entendía o percibía que la mente se encontraba en el cerebro y que o sea, y que el cerebro tenía como una memoria del pasado y que esa memoria del pasado lo entendía él como la mente. Y yo sonreí y le dije, y ok, le pedí que me explicara cómo era esa memoria del pasado. Y cuando me explica esa memoria del pasado, yo digo, pues esto lo que él explica, pues encuadra o encaja más con lo que entendemos nosotros actualmente como historia de aprendizaje que se ha dado Bueno, en función bueno, a sí. leyes a las leyes del aprendizaje. O sea, como que, Dame 20 segundos. Sigue hablando, dale, dame 20 segundos. dale. Entonces, es para mí, fue un poquito, pues, gracioso explicarle justamente ello. Le hice el detallamiento de cómo, sí, se ha buscado en el tema de la mente, se ha buscado en el tema del cerebro, pero ¿por qué por qué no podría ser esto? Y me causó gracia porque me preguntó, entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología? Ya, Claro, entonces porque él estudia ingeniería, esa es su disciplina.
Y él, o sea, y él esto pues así remarcaba, no sé, yo creo y entiendo que la psicología tiene función, pero si hay todo este problema, ¿qué estudia entonces? Claro. Y yo sonreí, simplemente dije, bueno, es algo que pues se espera una discusión y un debate quizá muy amplio, ¿no? A ver, bueno, en realidad no tendría que haber debate. Tendría que haber un No, consenso claro, pero bueno, no lo eso, hay. ajá, efectivamente. Ya, es que, y, ala, pero, o sea, yo lo entiendo porque al fin y al cabo no es esto su carrera, Claro. no es su disciplina, pero ponte, ¿qué sería si le aplicamos esto? O sea, como un pequeño experimento, tipo, entrevistamos, preguntamos a estudiantes de psicología, ¿cuál es tu objeto de estudio? Pero sería muy interesante. De hecho, eso yo lo quería hacer, el estudio que hizo Steve Ah, Fraser, sí, sí, ¿te acuerdas? ¿verdad? Ya, Cierto, muy ese, cierto. pero ya hacerlo pues nosotros. Y no sé, me gustaría, la verdad es que me gustaría mucho. Ey, yo te digo, ¿qué tal si lo hacemos y lo grabamos? Ah, como tipo entrevista. Tipo Vale, me gusta entrevista. también. Sale, Sí. se documenta, fácil esto. Yo aún tengo la captura de mi ID card. Vale, ya tengo nueva cámara, ¿eh? Ya tengo nueva cámara. Muy bien, perfecto. Nada, yo grabo el hombre detrás de la cámara, pero... Ah, pero es que estaría interesante, sinceramente. Sí, ¿Sabes qué? Me parece esto... Bueno, no, bueno, también sería ver de las otras carreras también, a ver cuál es su perspectiva. claro, Porque es lo que que... me dijeron último de nuestra... donde hemos egresado, que creo que nos han movido de sitio. ¿Sí? Creo porque... No, no, o sea, no es que nos hayan cambiado de pabellón, sino como que antes aulas que usábamos le están usando la carrera de medicina. Ah, ya, ah, coño. Y como Ah, que, claro, o sea, y me han hecho el comentario, claro, ¿no? claro, Que, claro. me han hecho el comentario de que no, es que antes teníamos que ir acá, pero ahora tenemos que subir a este lugar y... Ah, Ah, vale, vale. y bueno, entendible, entendible. Sí, al final, algo de lo que, o sea, no recuerdo el autor quien, o sea, quien lo mencionaba, pero esa tradición cartesiana se ha quedado impregnada dentro del lenguaje común, del lenguaje de a pie. Entonces, es como que otro autor que mencionaba de que el conductismo era anti-intuitivo. O sea, lo que, claro, para nosotros es, pues yo tengo pensamientos y yo tengo mente. Claro, para el Ujú, conductismo eso es algo antiintuitivo, porque dicen, no, o sea, no tienes pensamientos, sino que haces la conducta de pensar, ya sea de manera verbal privada o de visión clásica operante. Entonces, y lo mismo con otras cosas, ¿no? También, pues, yo creo que va más por ahí, por todas esas tradiciones propias de la misma cultura, y bueno, de parte de Occidente, ¿no? Que hay muchas ideas de mente, y aparte, pues, el tema de la religión, que también entra ahí, ¿no? Que se promulga alma, también, alma, mente. Son palabras muy sonadas. yo te pregunto, o sea, en su momento me comentaste sobre la conducta de la esperanza. Oh, vale. Sí, Mm, creo que, a ver, corrígeme porque creo lo poco que recuerdo es de la conducta de la esperanza sería similar a un refuerzo negativo, ¿no? Aumentar la probabilidad de la conducta, eh, pero quitando pues esa sensación, bueno, quitando la preocupación, la verdad es que no recuerdo muy bien, no sé si podría ser la vale. aclaración. Sí, o sea, algo que yo decía, y bueno, decía porque no se me ocurrió en el momento, pero seguro alguien ya lo Ujú, escribió. Era de que, pues, se entiende mejor en un ejemplo, ¿no? ujú, Esa conducta de, por ejemplo, de esperanza, cuando terminas una relación de pareja de un año, ujú, supongamos, supongamos, entonces, digamos que cuando finaliza esa relación, tú, digámosle, nombras esa sensación de que quizá en algún momento va a funcionar, la próxima semana me va a buscar, yo le voy a escribir el próximo mes. ujú. Entonces, como que englobas todas esos pensamientos, esas conductas, y dices, vale, aún tengo esperanza. Entonces, claro, algo que lo que yo decía es de que esa esperanza realmente es como si fuera aplazar determinada estimulación aversiva, porque es mucho más aversivo decir, acabó, ya no va a pasar nada,
esta persona ya no forma parte de mi vida. Ujú. Y claro, quizás la esperanza ahí tendría la función de refuerzo negativo para evitar esta estimulación que es muy Claro, aversiva, como la pérdida. Y la esperanza entraría para decir, ¿no? Y si todavía, y si quizás. Entonces, claro, determinadas verbalizaciones, digamos que refuerzan de manera positiva a la esperanza. claro, Porque claro, tú estás ahí ensimismado, ensimismado, ensimismado con esa conducta. claro. Entonces, algo así. Claro, yo te traigo aquí esto porque yo diría, ¿y la conducta de creer? O, A qué voy? Porque me puse a reflexionar con respecto a la esperanza, ¿no? Pero algo que sí esto mucho me dicen ya es esto, cree en ti, tienes que confiar, ya esto, las personas con las cuales con las cuales he interactuado, o sea, sí me hacen hincapié en que pienso demasiado algunas cosas o pues dudo demasiado de ciertas capacidades que yo tengo. Pero luego me puse a reflexionar, independientemente de ello, la conducta de creer. Y también me lo puse a pensar en el tema justamente, por eso también quería llevar a cabo, mencioné al inicio lo de la religión. ¿Qué tan peligroso? O sea, uno primero sería definir la conducta de creer y qué puede llevar o qué fuerza tiene esta conducta. Porque te digo, o sea, me puse a pensar, ¿qué tanto tiene que creer? O sea, ¿cómo plasmarlo con un ejemplo? O sea, una persona que cree tanto en algo, confía tanto en algo y lo hace con tanta convicción que los demás lo siguen. claro. Como O, hablamos en el Señor del sí, 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 Bigote. el señor del bigote, vale. Claro, y quizá muchas otras personas. Y yo me puse a pensar, es que, en fin, su conducta quizá tiene la función de ayudar, promover algo, está bien, pero quizá confían, tienen esta conducta de confiar o creer tanto que ignoran quizá esto, las consecuencias que podrían traer. Caso, Claro. Señor del Bigote, no sé, pero justamente por eso digo, si la esperanza es una conducta que pues quizá tiene una función de refuerzo negativo, es aplazar este estímulo aversivo, ¿cómo sería o cómo podríamos definir o presenciar la conducta de creer? Ahí yo creo que, o sea, justo ayer estaba, o sea, no estaba leyendo sobre eso, pero sí sobre que especificaba clases de estímulos, clases de respuestas, clases de antecedentes. Y yo creo que ahí la conducta de creer sería una clase de, pues, de un antecedente, porque quizás no sería igual creer en Ujú. una determinada ideología política, Claro, creer en dogma, creer en unicornios o creer en determinadas cosas. Se utiliza la misma palabra, pero claro, quizá determinada, claro, en función del contexto, puede llegar a adquirir determinado pues sentido o no. claro, ya Entonces, decías, sí, sí, claro, ahí, pero claro, o sea, lo curioso es que se utiliza la misma palabra. Y yo creo que va creer, esa cuestión confiar, de fe, creer. Y claro, lo que se dice, ¿no? O sea, cree en ti mismo. Ese cree en ti mismo quizás no deja de ser, oye, no realices verbalizaciones negativas cuando estés realizando determinado comportamiento, sino que al menos trata de, pues, modificar esas verbalizaciones, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es, pero se utiliza la palabra cree en ti mismo, para lo que quizás se estarían refiriendo a un poco más de conducta verbal privada. Y es es como que, probable. no lo sé, aún no le he dedicado el tiempo como para considerar algo mucho más profundo, pero Creo sí, que está interesante hacer sí, la personalización o la revisión de la conducta de creer, porque de cierta forma, o sea, yo alguna vez con un compañero tengo un amigo que pues, él es esto, bueno, él se describe así, se usa la etiqueta de un romántico, en el sentido de que escribe poesías, cuentos, todo con mucha pasión. Me acuerdo que en uno de sus poemas leí algo que me trajo esto, una frase, ¿no? ¿Qué tan peligroso puede ser una persona? O sea, no creo que era tan peligroso y tan triste una persona que cree tanto, oh, pero al fin y al cabo en lo que cree no está bien. O sea, él vale. lo ponía todo muy, o sea, Claro, el poema era una cosa, pues, pero la sí. función de lo que yo llegué a rescatar de ese poema, ala, me dejó pensando, ¿no? O sea, como que,
Y por eso yo digo, quizá sería interesante en el siguiente capítulo ver eso, ¿no? Sí. La conducta de creer y traer Algo que se me casos en... ocurre, ¿eh? A Algo que se me ver, ocurre es de que, pues, cuando pues yo digo, ¿no? Yo creo en, no sé, determinadas cosas, o la persona que dice, yo claro. creo en Dios, yo creo en, no sé, que la Tierra es plana, yo creo en tal, quizás no deja de ser como que eh, una afirmación para determinados estímulos que son agradables. O sea, que sería muy agradable que realmente sea así, y es por eso de que quizás utilizas esa palabra, ¿no? Oye, yo creo en tal cosa. Claro, a ti te gustaría que esa cosa de la que tú estás creyendo sea real. Claro, Entonces, claro, o sea, al decir, pues, si tú sabes que es real, es totalmente gratificante, o sea, es agradable, es un refuerzo para ti. O sea, efectivamente. aumenta, o sea, te dice para que creas más en eso, porque ya has visto que así es. Pero claro, cuando la creencia no se da, ahí ya quizás es muy aversivo. Y quizás lo mismo Era- pues, se podría relacionar con lo de los estudiantes. Ellos creen, dadas determinadas contingencias culturales, que hay una mente, que hay un alma, de que la psicología estudia esto, estudia lo otro. Y claro, claro, que de repente llegue alguien y derrumbe tus creencias, puede llegar a ser muy aversivo. Y claro. de hecho, eso es algo que no recuerdo de nuevo el autor, pero decía de que, o sea, el daño más grande que puedes hacerle a alguien es derrumbar sus creencias. Porque tú a una creencia, tú te aferras y la vives a muerte. Es como que mañana de repente, no sé, salga un estudio y diga, oye, el psicoanálisis siempre tuvo razón, por esto, te sacan toda la Sí. bibliografía y dicen, oye, esto es así. Claro, o sea, nosotros, por decirlo así, creíamos de que estábamos en el lado correcto, por así decirlo, Ujú. dado pues, de que tenemos fundamentos, bases y tal, y que de repente venga alguien y te derrumbe, entre comillas, tu creencia, que no sería tanto creencia, porque ya tienes algo tangible para poder comparar resultados, aún así Claro, sería mm, aversivo. claro. Es que, ala, mira, tengamos en cuenta esto. En el caso de lo que es una ciencia, hay requisitos, ya hay normas establecidas para qué disciplina se considera ciencia, ¿no? Si ya hay como que cierta norma que debemos seguir. Claro, Entonces, en el caso de ala, es que sí sería fuerte. claro, sería duro. O sea que es, vamos, cero probable, pero no dejaría de Eh, ser curioso. no, pero igual, o sea, yo me acuerdo mucho que en el tema de mira, ponte, la verbalización, el enunciado de ir a la universidad, te enseña, te educa, A, B, C, o sea, ya sabes, o sea, lo clásico que dicen que la universidad, ¿no? Tú vas a la universidad por tal motivo. Esa verbalización que te la han repetido tantas personas, personas que las cuales has asociado cierta seguridad, autoridad y todo ello, tú egresas y yo traigo mucho el ejemplo de cuando me entero que todo lo que supuestamente debería haberme enseñado algo, pues no me enseñó nada. Sí, totalmente. Ya, entonces, ese golpe en su momento a mí me dolió. Pero para mí sí fue aversivo, o sea, para mí es incómodo. Y es entonces fue un momento en el que, pucha, uno tuvo que pues ya tomar decisiones y reflexionar sobre la situación. Y algo Sí, sobre el tema de las creencias, yo me acuerdo mucho en el tema de Santiago Benjumea, cuando revisamos ese video donde hacía una revisión sobre la palabra o el término amor, sí, todo ello. claro. Y me acuerdo muy bien que hace poco estuve conversando con una compañera, con una amiga, y no sé, de la nada me salió, oye, le dije, ¿quieres escuchar algo que había visto en un video de ese autor? Sí, sí, es sobre tal tema. Ah, mira, interesante. Le comento, ala, recordar su cara cuando le explico cómo es que se desglosa este término amor, cómo es que Claro, pues, Santiago Manjo me hacía menciona algo que me quedó bastante, es el tema de, inicialmente para la preservación, pues, de las crías entre los seres humanos, era necesario que el macho se quedara junto a la hembra. claro. Entonces, eso era necesario. Pues y yo entiendo que a partir de esta conducta se le han ido asociando ciertos términos como de amor, cuidado u otro más. O sea, lo dejo en la Sí, descripción si lo quieren ver. Buenísimo el video. Pero ya, yo le explico todo ello. Ala, yo me acuerdo muy bien su cara de cómo se le derrumbaba un mundo.
y es como que el tema de la creencia que ella tiene o tenía en su momento, no sé, al final no hemos vuelto a tocar el tema sobre el amor. Entonces, ya, justo es el de creer tantas experiencias, tantas contingencias que has tenido hacia cierto tema, verbalización, que te lo derrumben es duro, ¿ah? Sí, 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 totalmente. Y es que es así. Y es por eso de que, pues, quizá creo yo que se rechazaría esto, ¿no? Porque nosotros lo decimos con una convicción que, oye, esto es así, esto es así, esto es así. Esto no es así por esto, 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 esto. Entonces, de alguna Claro, manera, claro. decirlo con esa convicción y con esa claridad, a los otros quizás no les complace tanto. De hecho, una frase que subí de Edu Polín, de Eduardo Polín, Ujú. mencionaba, ¿no? De que pues la psicología científica no suena a magia, primero pues porque no es magia. O sea, no hay magia en el amor, no hay magia en recordar determinadas cosas. Es que nosotros le atribuimos determinadas características y digamos que llenamos de florituras ese concepto, ¿no? O sea, es mucho más bonito el concepto de amor de un poeta que de un conductista. O sea, Efectivamente. y claro, o sea, para la gente, obviamente, pues va a ser mucho más bonito el del poeta, simple y Claro. llanamente. Sí, que yo hasta me cuestiono. Sí, yo trato de verlo de siguiente manera, ¿no? Yo me acuerdo mucho en el artículo que revisamos sobre los 5 escenarios que tiene una rata en laboratorio y hacemos las decisiones de psicología. Una cosa, pues, es la disciplina y la carrera con la que tú sigues y otras son los valores, creencias y, pues, con las cuales tú estás formado, ¿no? Las que tú has decidido adoptar al fin y al cabo. Y, pues, al final es independiente de la disciplina que has estudiado. Entonces hay que saber mantener esa línea y, pues, esa coherencia. Y pues bueno, lo menciono porque en el tema de, yo creo que mucho las series de televisión, los medios de comunicación, las redes sociales, obviamente creo que tienen una función básica que es generar interacción, comunicar algo emotivo, Claro. pero a veces en esa intención se pueden distorsionar los mensajes que se buscan supuestamente transmitir, Sí. únicamente porque son más mágicos. Yo me acuerdo mucho de la Patch Adams. Mm, Cómo esto, al fin y al cabo, esto hacen mención a la humanidad que debería haber en la disciplina de medicina. Claro, yo entiendo que es una conducta que quizá facilita pues refuerza, aumenta la probabilidad de ciertas cosas, pero al fin y al cabo, creo que como que a partir de eso también se puede haber romantizado otras cosas y se puede esperar que, ah, si el médico tiene que ser así, el psicólogo, sí. ya, entonces es curioso, ya se nos va a acabar el tiempo. Sí, 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 falta menos de un Entonces, minuto, falta 30 entonces, segundos. a ver, ¿algo que quisieras decir, Caleb, para cerrar? Que ya o sea, el próximo capítulo ya tocamos más a profundidad porque se me acaban de ocurrir unas cosas, pero no nos va a dar tiempo. Ya nos quedan 10 segundos. Así Hay que que nada, apuntar y ya. sí, nos vemos la próxima. Listo. Bye, chicos. Chicos.